Vamos a comenzar a ver el último de los temas que tenemos previsto para esta asignatura, que es el método Harvard de negociación. Es el método que se utiliza para todo tipo de negociación colaborativa, ya sea directa entre las partes o asistida por un tercero neutral, como es el mediador, el conciliador, como es también el facilitador del diálogo. Este punteado que estás viendo acá son los pasos del método Harvard de negociación colaborativa, un método cuyo padre es William Ury, un antropólogo que estudió durante muchos años cómo se manejaban las tribus primitivas para la gestión de sus propios conflictos y pudo plasmar en esta metodología una, un paso a paso para la negociación en base a intereses. Vamos a comenzar entonces analizando por qué es conveniente, desde muchos puntos de vista, negociar colaborativamente para gestionar nuestros conflictos. No sirve para todo, hay veces que hay que recurrir a una cuota de poder, sobre todo cuando la otra parte no quiere sentarse a dialogar. Hay veces, siempre hay que recurrir al derecho porque ningún acuerdo, por más que sea hecho en base a intereses, puede estar fuera del marco jurídico porque no sería aceptable por la sociedad o la comunidad a la que pertenecen las partes. Pero también hay veces que exclusivamente tiene que resolver un juez o un tercero porque las partes no logran conciliar sus intereses. Sin embargo, en muchas ocasiones basta con que las partes puedan sentarse a dialogar y conciliar sus intereses para que el conflicto quede resuelto. El mismo William Ury individualiza 4 criterios para dirimir el mejor enfoque posible, refiriéndose al enfoque del poder, al enfoque del derecho o al enfoque de los intereses y necesidades. Y estos 4 criterios son los costos de transacción, cuánto nos cuesta, en un juicio o en una guerra o en una pulseada de poder, en una rivalidad donde se recurre a diferentes estrategias para vencer al otro, eh, lograr nuestro objetivo, cuánto nos lleva en tiempo, cuánto dura un juicio, cuánto nos lleva en dinero, honorarios de abogados, expertos, secuaces, socios, cuánto nos cuesta en desgaste emocional, el miedo a que el otro me venza, el miedo a que el otro me gane de mano, cuánto me cuesta en recursos consumidos, no solo tiempo y dinero, un montón de otros recursos, habilidades, cuánto nos cuesta en oportunidades perdidas, que si esto se hubiese solucionado ya estaríamos en otra cosa. La satisfacción con los resultados es el otro criterio para dirimir el mejor enfoque posible. Es decir, si gestionamos desde el poder o gestionamos desde el derecho con un juicio o gestionamos desde el diálogo colaborativo, ¿con cuál de los 3 métodos, de los 3 enfoques podremos obtener mayor satisfacción con los resultados obtenidos? Es decir, que se satisfagan los intereses de uno, de las dos partes, de terceros, que aunque no sean parte del conflicto pueden sufrir las consecuencias, por ejemplo en un divorcio a los hijos, del entorno, de la comunidad, de la familia, la satisfacción con el sentimiento de justicia. Es muy común escuchar después de un juicio que aún quien ganó el juicio no siente que ha habido estricta justicia, porque el juez no coincidió en un 100% con la postura del ganador, aunque le dio el triunfo, además del tiempo que demoró, de las cosas que tuvo que sacrificar, de aquellas cosas que eran verdad y no pudo probar. Otro criterio para saber cuál es el mejor enfoque posible para gestionar conflictos es cuáles son los efectos sobre la relación. Es decir, cuando gestionamos en base al poder, ¿cómo quedamos? Una vez que uno ganó y el otro perdió. Como amigos o como enemigos irreconciliables. Cuando el conflicto se gestiona en un juicio, el juicio termina,
Uno gana, el otro pierde, el que pierde paga. ¿Cómo queda la relación? Perdida. Cuando se sientan a dialogar y logran satisfacer los intereses con un acuerdo, puede que queden amigos, puede que no, pero el sentir que ambos quedaron conformes y que resolvieron ellos mismos su conflicto tiene un efecto sobre la relación que es muchísimo mejor que el del juicio, o sea, gestionar por derecho, o el del poder, como es una lucha, ¿sí? La relación, entonces, cuando tenemos conflictos con personas con las que vamos a tener que seguir viéndonos las caras, conviviendo o no, por ejemplo, ex esposo, ex esposa, vecinos que viven al lado, enfrente, en el mismo barrio, otros papás del colegio, eh, familiares como primos o tíos o consuegros, eh, los compañeros de trabajo, los que vamos a tener que seguir viéndonos las caras porque trabajamos en el mismo lugar. Ahí, cuando hay conflicto y vamos a tener que seguir viéndonos, lo mejor es pensar cuál de los enfoques tiene efecto sobre la relación, cuál de los tres enfoques tiene mejor pronóstico de continuar con una relación respetuosa. Seguramente dirimir en base a intereses y necesidades, no con juicio, no con una pelea en el que se va a imponer el más poderoso. Y el cuarto y último criterio para saber cuál de los tres enfoques es más conveniente para gestionar conflictos es la recurrencia del conflicto. Es decir, si no se resuelve satisfactoriamente para todos, va a volver a producirse con cualquier excusa. Cuando dos personas tienen un conflicto que se nota en una pelea puntual, aunque sabemos que detrás hay competencia, celos, rivalidad, y se pelea por una cosa en particular, por ejemplo, dos niños sentarse al lado de la mamá o un juguete. El conflicto es de competencia, porque compiten a ver a quién quiere más la mamá o de celos. Y eh, se pone de manifiesto una y otra vez en pequeñas cosas, como si la mamá repartió en partes iguales el pedazo de torta, como quién se sienta al lado, como quién va adelante en el auto, como a quién le compran el juguete más grande. Cualquier excusa es buena para que el conflicto vuelva y vuelva y vuelva, porque no se ha resuelto la necesidad de fondo, que es la de sentirse querido y amado con certeza por la mamá y no tener miedo de que la mamá le reste cariño a uno para dárselo a otro. Eso es lo que le pasa al niño celoso. Hasta que pueda resolver y darse cuenta que la mamá no lo quiere menos porque haya un hermano, el conflicto vuelve y vuelve porque la verdad es que no se resuelve. Aunque la mamá rete, parta al medio, se enoje, no se ha resuelto. Entonces vuelve. Cuando tenemos un conflicto entre dos partes que se resuelve con un juicio, si no se ha resuelto el conflicto de fondo, va a haber otro juicio atrás, por otra cosa. Y cuando tenemos un conflicto que se resuelve en base a quién es el más poderoso, peor, porque el que gana una vez, el otro secretamente va a esperar el momento de armarse con poder y volver a enfrentar. En cambio, cuando logramos acordar y ambas partes quedar conformes con nuestras necesidades y nuestros intereses resueltos, es muy posible que no vuelva a producirse otro conflicto u otra excusa para que poner en evidencia el mismo conflicto. Entonces, estos cuatro criterios, los costos de transacción, cuánto dinero se nos va, cuánto tiempo se nos va, la satisfacción con los resultados, que queden realmente conformes y no conformes a medias, el efecto sobre la relación, cómo nos vamos a llevar, cómo nos vamos a seguir llevando cuando nos volvamos a ver después de resolver esto, y la recurrencia del conflicto que vuelva con cualquier otra excusa a producirse,
son 4 criterios que nos dejan muy a las claras que la mayoría de las veces es mejor gestionar los conflictos en base a intereses y necesidades que puramente en base al derecho, o sea, con un juicio, o puramente en base al poder, es decir, obligando al otro, recurriendo a lo que sea para poderlo obligar a aceptar la solución que uno quiere imponer. Entonces, la propuesta de la resolución alternativa de conflictos de la manera más efectiva es el triángulo invertido, que significa que la mayor cantidad de conflictos sean gestionados en base a intereses, algunos en base al derecho y sobre todo porque aún los que son gestionados en base a intereses no pueden llegar a un acuerdo que sea ilegal, que esté fuera del marco jurídico. Por ejemplo, un matrimonio que se divorcia no puede acordar que a los niños los van a dejar tirados en la calle. A lo mejor están re de acuerdo, a ellos les satisface los intereses, pero no es legal, no lo puede homologar un juez, no lo van a poder sostener. Entonces, aún los acuerdos que se hacen en base a intereses necesitan estar hechos dentro del marco de lo legal. Pero además hay algunos conflictos que no hay más remedio que los resuelva un juez. Por ejemplo, la sucesión, cuando fallecen los papás y se abre la sucesión de la herencia que han dejado, pueden acordar qué quiere cada uno, pero necesitan que haya el juicio sucesorio. Pueden llegar con un acuerdo que el juez homologará, pero el juicio sucesorio se hace igual, el juicio de divorcio se hace igual. Por ejemplo, cuando hay un despido, se puede llegar a un acuerdo en una conciliación laboral, pero también hay veces que no hay más remedio que hacer un juicio. Cuando una empresa entra en convocatoria de acreedores, cuando hay una quiebra, hay miles de razones por las cuales evidentemente no hay otro remedio más que hacer un juicio, enmarcarse en la ley y que un tercero resuelva. Y las menos oportunidades, las menos veces, en la menor ocasión que se pueda, hay que a veces sí recurrir al poder. Es el que más perjuicios trae porque la persona sometida se siente humillada, se siente obligada, se siente no escuchada, se siente no respetada. Pero hay veces, por los ejemplos que hemos visto de las marchas, de los movimientos sociales, son despliegues de poder para poder obligar al otro, que es realmente el que mantiene el poder, las leyes que están hechas, la autoridad, el Estado como existe, obligarlo a sentarse a dialogar y a escuchar estas necesidades no satisfechas. Entonces, el poder como herramienta a veces para poder hacerse escuchar, no hay más remedio que usarla. También el poder cuando estamos absolutamente seguros de estar haciendo lo correcto y la otra persona está a nuestro cargo y por alguna razón no tiene criterio suficiente para darse cuenta de que lo estamos haciendo por su bien, como los papás con un niño pequeño o como la maestra con un alumno. Necesita imponer su autoridad o su poder cuando tiene una, una desobediencia que incluso hasta pone en peligro al propio niño o adolescente.